Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, la información, las diferentes corrientes de pensamiento aquí en Debate Abierto. Esta es la agenda de temas para hoy domingo. La crisis migratoria, tenemos una mirada global, pero también local. Santiago Paz Novoa, jefe del Centro Administrativo Global de la Misión de Organización Internacional para Migraciones, OIM, nos acompaña desde Ecuador, y aquí en estudio estará con nosotros Jorge Luis Ayala de la Pastoral de Movilidad Humana para Migrantes. El presupuesto de la discordia. Tenemos primero un vistazo técnico. Carlos González, jefe de presupuesto del MEF, nos estará acompañando, al igual que Felipe Argote, él es economista, pero también vamos a tener un análisis político de este mismo tema. Estarán con nosotros Ernesto Cedeño, independiente, abogado, y también un miembro de la Asamblea, que es don Leandro Ávila. Pandemia y vacunación en la era digital. Estará con nosotros don Luis Oliva. Hay muchos temas sobre el tapete, el uso del código QR para el acceso a algunos lugares o no, desde cuándo, qué tanto hemos avanzado, pendientes. Y hablaremos de vacunación. Arrancó esta semana esa alianza público-privada, los hospitales privados atendiendo también a personas que deseaban vacunarse, y un balance general de pandemia con el doctor José Manuel Terán. Iniciamos con el tema migratorio, esta crisis. Don Danilo Toro, bienvenido. Buenos días, Hugo. Aquí, dispuesto a terminar la semana, a comenzar la semana. A comenzar la semana, de verdad. Hoy domingo nos acompaña Santiago Paz Novoa. Él representa a la OIM, la Organización Internacional para Migraciones. Está en Ecuador. Don Santiago, muy buen día. Muy buenos días, Hugo. Un gusto saludarlo. Igualmente a los miembros del panel. ¿Cómo están dimensionando en la OIM lo que está pasando con el tema migratorio, principalmente en la frontera Panamá-Colombia? Bueno, nosotros tenemos que ver este fenómeno migratorio no como algo nuevo, sino como hechos que se han venido repitiendo en años anteriores, con ciertos picos en años como el 2015, 2016, 2018 y ahora el 2021. Es decir, que esta no es un efecto nuevo, sino que al contrario, es la primera vez que se produce de una forma masiva y aún en temporada lluviosa, que eso sí es lo que llama atención respecto a los años anteriores. Pico en temporada lluviosa, pico en pandemia, con hacinamiento en Colombia, hacinamiento en Panamá y con una difícil movilidad hacia el norte. Son muchos elementos ahora agravantes en este fenómeno que, como bien usted dice, es permanente, pero que tiene un pico en este momento. Efectivamente, si nosotros podemos ver varios elementos como, por ejemplo, la situación económica por la que se vieron afectados los países que en algún momento tuvieron crecimientos importantes, Brasil, Chile, donde principalmente vienen los ciudadanos de nacionalidad haitiana, o también lo que vemos del cierre de fronteras, precisamente para contrarrestar la expansión de la pandemia. Las restricciones de movilidad fueron impulsos importantes. Y es por eso que aún ahora en temporada lluviosa es cuando se están generando un mayor número de flujos migratorios. Ahora bien, el tema también es que han quedado en evidencia muchos elementos que, tal vez por la forma masiva en que está ocurriendo, algunos desconocían. Personas que mueren en un área tan difícil como es la selva del Darién, grupos criminales que se dedican al tráfico humano y demás. Esas aristas, ¿cómo lo analizan ustedes? Cuando nosotros
nosotros tenemos que ver a la migración desde tres perspectivas: los países de origen, de tránsito y de destino. En este caso, lo que nosotros podemos hacer mención es a Panamá como país de tránsito, en donde migrantes extrarregionales, como se los denomina, están de paso por Panamá y están cruzando una de las zonas más peligrosas en el trayecto, que es la selva del Darién. Una selva que no solo es peligrosa por las condiciones de la naturaleza, la selva, la crecida de los ríos, los territorios fangosos, sino porque también atraviesan por territorios sumamente peligrosos en donde se desarrollan otras actividades ilícitas, como es el tráfico de armas, el tráfico de drogas, y que en algunos casos están involucrando también a traficantes de personas que también se dedican a la trata de personas. Ahora, siendo un problema permanente, como usted dice, de vieja data, que tiene ahora un pico y ha tenido diferentes momentos de crisis, ¿es un problema que se puede solucionar, este problema de los migrantes? Yo creo que la palabra correcta es gestionar. La migración es una realidad que se debe gestionar, ¿y desde qué forma? En primer lugar, identificando cuáles son las causas de la migración. ¿Por qué la gente migra? Pueden ser motivaciones de crecimiento personal, estudios, huyendo de la pobreza, huyendo de condiciones de seguridad. Y con esto lo que se busca es establecer un perfilamiento de las personas: nacionalidades, edad, género. Y de ahí nosotros podemos entender cuáles pueden ser las formas como se puede promover una migración segura, regular y digna. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Es que al migrante se le tiene que ver como una persona que tiene derecho, y no por trasladarse en una forma irregular pierde a ellos, sino que al contrario, presenta mayores condiciones de vulnerabilidad que precisamente hay que poner mayor atención. Debemos mirar al migrante como una persona que tiene derecho, nos acaba de decir. Pero leía que hace algunos años usted le dijo a mi colega Flor Misrachi que hay una especie de xenofobia subyacente en el continente. Esta actitud, ¿qué impacto tiene en ver al migrante como esa persona que tiene derechos? ¿Qué incidencia tiene? Lo que pasa es que es importante que nosotros veamos al universo de las personas sin distinción de nacionalidad, en este caso. Y cuando nosotros hablamos de migración, nosotros también tenemos que hacer mención a las comunidades que denominamos de acogida o receptoras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar siempre como sociedad normas de convivencia en que tanto la persona que viene como la persona que recibe a la misma puede tener actos de convivencia sanos y armoniosos. ¿De qué forma? Entender cuáles son las costumbres, las culturas, y cómo puede una persona que llega a una nación ser respetuosa de eso y adaptarse. En el caso de la persona también que recibe, entender cuáles pueden ser las motivaciones de esas personas que están visitando el país o que están llegando al país. Y básicamente lo que se busca es un bienestar individual que, aunando esfuerzos, puede llegar a un bienestar colectivo, que es lo que se busca. Cómo destacar que la migración está asociada al desarrollo. Usted hablaba de gestionar. No se puede, digamos, erradicar este problema, pero sí gestionar. ¿En qué medida en esta gestión de crisis hay alguna participación de Naciones Unidas para que pueda ser superado? La participación de Naciones Unidas es importantísima. En primer lugar, nosotros estamos apoyando a los estados en el desarrollo de la Agenda 2030. Si nosotros nos centramos en el objetivo 10, en la meta 10.7, donde hace mención a la migración segura, regular y digna, precisamente ahí es nuestra contribución. Pero cuando nosotros hablamos de inmigración, no podemos verlo como una temática aislada, sino ver cómo nosotros vamos conectándola con otros elementos que son fundamentales. Por ejemplo, migración y salud, migración y niñez, migración y desarrollo, migración y cambio climático. Alianzas
que son fundamentales. Y en esto yo quisiera destacar que en las alianzas en esta semana se ha visto un esfuerzo impresionante en la reunión de cancilleres de 10 países. En la semana anterior vimos una presencia importante, una reunión de defensores del pueblo en Colombia para tratar el tema migratorio. Y esa es la forma en la que se puede trabajar. Yo quisiera mencionar también que en el pasado mes de julio se suscribió un convenio entre el Ministerio de Seguridad y el Sistema de Naciones Unidas a través de nuestra coordinadora residente, precisamente para aunar esfuerzos y brindar toda la cooperación técnica y ayuda que el Sistema de Naciones Unidas puede ofrecer, no solo a la población migrante, sino a las poblaciones de acogida que se ven impactadas por este flujo masivo migratorio. Don Danilo Toro. Buen día, señor Noboa. Señor Noboa, en el último medio siglo, al menos América Latina ha tenido una decena de migraciones de gran cantidad de personas. Dramas, ¿no? Está el de los mexicanos hacia Estados Unidos, el de los cubanos, el de Centroamérica, en el que están los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, el drama haitiano, el chileno en la época de Pinochet, el colombiano y el venezolano. ¿Por qué a su criterio ha costado tanto o cuesta tanto que los gobiernos puedan reaccionar con un acuerdo multilateral para enfrentar una realidad que históricamente se repite y que al futuro se va a seguir dando? ¿Por qué esa tardanza? ¿A qué se debe usted esa debilidad? Bueno, buenos días, Danilo, primeramente. La razón obedece a que a la migración en algunos casos se le ha visto como una responsabilidad o un impacto de una nación sola y no como una atención regional. Si nosotros podemos mirar cuáles pudieron haber sido las causas de la población haitiana de emigrar, podemos ver varios. Una, la situación socioeconómica y política de Haití, el terremoto del 2010, los huracanes, la pobreza extrema, los polos de atracción que les motivaron a migrar, por ejemplo, economías pujantes en su momento como Brasil, como Chile, en donde se requería mano de obra, principalmente para obras de infraestructura, la población cubana que buscó acogerse a la ley de pies secos, pies mojados. Y elementos más, como la situación que sucede en el norte de Centroamérica, con Honduras, El Salvador y Guatemala, la situación de población colombiana desplazada por el conflicto armado, la población venezolana, por la situación política que se está dando en el país, y así sucesivamente. Es decir, existen varias causas que precisamente una de las gestiones que se hace cuando se analiza los contextos migratorios es cuáles son las causas de migración y cómo puede ser la contribución de diferentes actores, estados, mecanismos regionales, como por ejemplo la Conferencia Regional de Migraciones en Centroamérica, la Conferencia Sudamericana de Migraciones para Sudamérica, y también toda la presencia de actores como la cooperación internacional, Sistema de Naciones Unidas, gobiernos, sociedad civil, y los gobiernos no solo a nivel central, sino a nivel local, todos ellos que forman parte de actores y socios claves que permiten atender y gestionar mejor la migración. Ahora bien, usted hablaba de las iniciativas de estas últimas semanas. La iniciativa partió, con la humildad del caso, de la República de Panamá, tratando de ubicar una corresponsabilidad de todos los países. Si no logramos esa corresponsabilidad y no gestionamos adecuadamente esta crisis en la región, ¿qué vaticina usted? A mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, Hugo. Y yo creo que no es muy destacable el papel de la Cancillería y la ministra de Relaciones Exteriores en haber liderado un proceso de consultas y diálogo a nivel de región. Y ese es un punto importantísimo para continuar
con el proceso que demanda el atender este fenómeno. En primer lugar, se han acordado, yo creo que en una manera bastante acertada, flujos controlados que permiten manejar a la población en tránsito de una manera adecuada. Además, permiten hacer un intercambio de información, pero no solo a nivel de seguridad, sino a nivel de perfiles de personas que transitan y a la vez cuáles pueden ser las condiciones de vulnerabilidad que ellos enfrentan. Así es que eso yo creo que es unos primeros pasos. Después es conocer qué se puede hacer en los países de origen. Si nosotros analizamos los perfiles de la población que actualmente está atravesando, mayoritariamente haitiana, observamos que son migrantes que tienen una segunda o tercera migración. Iniciaron en Haití, pudieron pasar por Brasil o Chile y ahora continúan su travesía hacia lo que nosotros conocemos como un sueño americano. Luego de eso es importante cuando un migrante está en estaciones de recepción migratoria, conocer cuál es su estado de salud, cuál es su alojamiento, cuál es su alimentación y cuáles pueden ser las condiciones que requieren para ser respetados sus derechos. Fíjese que yo, como usted, también acostumbro ver el vaso medio lleno, pero hay que aceptar que también está medio vacío y la tarea es cómo lo llenamos, ¿no? Por eso le decía, si no gestionamos correctamente esta crisis, ¿qué vaticina usted que va a pasar? El vaticinio se basa en trabajar y yo creo que los cimientos están construidos y ahora hay que continuar con el diálogo y con implementación de políticas migratorias adaptadas a la realidad de cada uno de los países, políticas migratorias a nivel regional que permitan dar una respuesta oportuna a estos fenómenos y también utilizar los instrumentos. Hace un momento hablábamos de la Agenda 2030. Sí. También quisiera hacer mención al Pacto Mundial para las Migraciones y también la implementación de redes de migración que actualmente impulsa el sistema de Naciones Unidas. El tema es, ¿esta crisis es manejable o se nos salió de las manos? Esta crisis es manejable cuando existe la voluntad, que es lo que se ha dado, y también la interrelación y sinergias que se pueden dar en todos los actores que estamos involucrados con el aspecto migratorio. Muchas gracias, señor Paz, por conversar con Panamá a través de Debate Abierto. Que tenga muy buen día. Un gusto saludarles y éxitos en sus funciones. Igual, que estén muy bien. Es un punto de vista global de lo que está viviendo la región. Vamos a un punto de vista local. Nos acompaña Jorge Luis Ayala. Don Jorge Luis, esta crisis, la visión que tienen ustedes, porque por mucho tiempo precisamente fue la pastoral de movilidad humana para migrantes que fueron los primeros que atendían este problema que tenemos, que no es nuevo, ha sido permanente. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. En efecto, el problema de la migración a través del tapón del Darién es de vieja data. Más o menos calculo yo que desde el 2013 estamos encontrando situaciones de cadáveres que se encontraban en los ríos de Darién. Nosotros estábamos saliendo en ese año precisamente porque atendíamos a la población desplazada colombiana que había salido a finales de los 90 y como iglesia pues nos tocó, como usted dice también, organizar la primera respuesta, la respuesta en emergencia, pero luego para ese año ya había presencia de muchas organizaciones en la zona y nosotros identificamos una necesidad de contar con un albergue en la zona urbana, por lo tanto nos trasladamos a la Arquidiócesis de Panamá. Pero como bien dijo el invitado anterior, el licenciado Santiago Paz, esta temática de la migración debe tomarse desde todo punto de vista como algo permanente y por eso la Iglesia siempre ha instado a los diferentes gobiernos que atiendan la problemática con luces largas, en el sentido de que no podemos responder a un problema que es permanente con curitas, ¿no? No podemos responder a un problema permanente con curitas. Y lo que hemos visto es la repetición de ciclos, como le decía don Danilo hace un rato.
¿los gobiernos le han dado la atención que merece este problema? Me refiero a los gobiernos en Panamá. Claro, primero hay que reconocer que Panamá ha sido uno de los países que mejor ha respondido a la situación junto con Costa Rica. A través de este proceso de flujo controlado que surge más o menos como en el 16, con el tema del represamiento de los cubanos. Sin embargo, siempre se puede hacer mejor las cosas. Nuestras consideraciones son hacia temas como, por ejemplo, el manejo del tema de salud en Bajo Chiquito, que es la primera comunidad en donde desembocan todos los migrantes cuando llegan de la selva. ¿Qué capacidades tiene la comunidad? ¿Qué capacidades tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud para responder ante posibles brotes de enfermedades que estas personas traen y que desconocemos porque no ha habido un manejo anterior? Y ese quizás ha sido el reclamo que Panamá le ha hecho a Colombia y que probablemente hayan también abordado durante esta reunión, de que debemos manejar información desde el país de origen, de cuál es la situación de salud de estas personas que traen hasta acá, hasta Bajo Chiquito, donde son comunidades rurales que no tienen ni siquiera los servicios básicos para los propios pobladores. Ahora se entra en una etapa incluso de identificación de perfiles porque allí viene todo el mundo. Eso es importante, lo decía el señor Paz. Don Danilo. Así es. Esta gente, a lo largo de esta travesía dramática, es víctima de toda clase de vejámenes. Y los estados, todos, sin excepción, han demostrado incapacidad para atender el problema de los vejámenes. El ultraje al ser humano pasa desapercibido por los estados, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, son migrantes, sí, pero el hecho de que los asalten, los violen, los sometan a todo tipo de abuso, pasa totalmente desapercibido. ¿Cuánto cuesta el atender esto desde el punto de vista humano y cuánto cuesta atender las necesidades percibidas directamente? Porque a esta gente hay que vestirlas, hay que alimentarlas, hay que darles medicamentos, hay que darles zapatos, hay que darle algún tipo de techo provisional. ¿Y de dónde viene ese recurso? Bien, ya lo dijo el licenciado Paz también en su intervención. Creo que el Sistema de Naciones Unidas está dispuesto a colaborar, incluso económicamente, además de técnicamente, con el manejo del tema migratorio. El presupuesto del Estado también, todos sabemos que por la pandemia ha estado un poco golpeado, pero muchos de los recursos de la atención a los migrantes salen de los propios migrantes. Recordemos que el Servicio Nacional de Migración también tiene un ingreso importante de parte de todas las gestiones administrativas que se realizan en Ciudad de Panamá. Cabe destacar que se ha hablado de presupuestos en estas semanas también, no recuerdo la cifra, pero sería importante destacar cuánta de esa cifra corresponde a la misma estructura del Senafrón, que de hecho tiene que hacer presencia, ¿no? Porque a veces se manejan cifras y que llaman la atención y de pronto no se aclara de qué parte de esa cifra también corresponde a la propia estructura del Servicio Nacional de Fronteras. Para mí lo importante también es el tema de que hemos estado llamando a la conciencia de todos los países, porque como habíamos mencionado antes fuera de cámara, nosotros formamos parte de una red de más de 22 países con 636 obras que atienden a migrantes. Esta red se llama Clamor, es la red latinoamericana y caribeña de la Iglesia Católica, de todas las instancias que trabajan el tema de migración, trata de personas y refugio. Y una de las cosas que hemos planteado es la necesidad de encontrar, de identificar una ruta, ¿sí? un corredor humanitario que haga posible que estas personas sigan su camino sin sufrir todos estos riesgos a su integridad, a su vida incluso. Porque más allá del tema de las bandas criminales o de las violaciones, también está el tema de la gente que cae en los precipicios, que se ahoga en los ríos. Es decir, la ruta no es propicia para este tránsito. Y esa ruta humanitaria es precisamente la vía a la que están apostando en estos encuentros que se han tenido desde estos últimos días por iniciativa de la República de Panamá. Hay que llamar la atención sobre ese tema porque es, digamos, la crisis de los últimos años más grande que hemos tenido en cuanto a movilización migratoria en la frontera. Señora Ayala, gracias por haber estado acá. En la distancia al señor Rogelio Paz desde Ecuador de la OIM. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos del presupuesto. Tenemos un vistazo técnico primero. El MEF, un economista, nos estarán acompañando. Hemos denominado este segmento el presupuesto de la discordia, porque de él todo el mundo ha estado discutiendo esta semana. Luego de la pausa hablamos de este asunto.
Vamos a dar un vistazo técnico al proyecto de presupuesto del próximo año. Usted hablaba de supuesto y de pre, pero además es proyecto. Mire, no había caído en eso. Lo decíamos fuera de cámara. 3 veces. 3 veces no. 3 veces una negación. Pero le vamos a poner una tónica de análisis técnico. Por eso nos acompaña el Felipe Argote, que es economista. Y también está el jefe de presupuesto del MEF, que ha estado esta semana explicando el contenido de este presupuesto, las proyecciones de este presupuesto y demás. Está con nosotros don Carlos González. Bienvenidos a los dos. Gracias por la invitación. ¿Con qué ojos está mirando Argote este presupuesto, este proyecto de presupuesto? Mira, lo que dice, lo que tú pretendes hacer es donde pones tu plata. O sea, tú puedes reunir a la familia y decirle, mira, qué mal, estamos gastando mucho dinero, tenemos que ahorrar, pero este fin de semana vamos a tener una fiesta y vamos a comprar licor y vamos a tener... O sea, no importa lo que digas, ha crecido la planilla casi 3 veces, estamos recogiendo lo que recogíamos hace 4, pero los gastos han subido e inmediatamente presenta un presupuesto basado en gastos, en donde se reduce la inversión y se aumenta el presupuesto a pesar de que la economía ha caído 20% en términos corrientes, 17.9% en términos constantes en el 2020. Entonces, ahí es donde dice qué pretendes hacer o cuál es tu plan. O sea, impulsar los gastos, no la inversión. Y por supuesto, nosotros hemos dicho más de una vez que aquí lo importante es impulsar la inversión, porque no podemos seguir con un esquema en donde no hay plan, en donde no hay estrategia, donde no vemos hacia dónde va el país y empezamos a improvisar, a dar exoneraciones, a dar subsidios. Bueno, ¿y quién paga esas fiestas? Si a la clase alta le das exoneraciones y a la población que no quiere subsidio, quiere trabajo, le das subsidio, ¿quién paga la fiesta? La clase media. Me quedo con la primera descripción que dio en todo esto que ha dicho, y es que estamos mal, no tenemos plata, pero vamos a hacer una fiesta este fin de semana. Así describe el señor Argote este presupuesto. Bueno, el presupuesto es realmente una herramienta muy interesante y más complejo de lo que muchos piensan. No es una herramienta ya de corto plazo. El presupuesto se ve ahora en un horizonte de mediano plazo. Y cuando hablamos de que estuvimos mal en el 2020, hay que recordar que estamos hablando del presupuesto 2022 y que en el 2021 sí se espera una recuperación importante. No porque lo haya dicho solo los especialistas del gobierno, sino organismos internacionales que cuentan con un equipo pero muy especializado en estos temas y que incluso vaticinan que vamos a estar mejor de lo que nosotros mismos pensamos. Ahora, entonces, más allá de las observaciones, yo quisiera ir a las cifras. Tenemos un presupuesto de 25.1 millones de dólares, ¿verdad? El mayor renglón, 17.000 millones en operaciones, en inversión, el renglón menor. Es lo que decía el señor Argote, un presupuesto de gastos, no de inversiones. ¿Y quién va a pagar esta fiesta entonces? Es muy sencillo. A ver. El Estado es un proveedor de servicio, básicamente. El tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de los servicios que prestan las instituciones públicas, son instituciones de servicio. Por lo tanto, el Estado no tiene un rol prevalente como una empresa de invertir. Lo que hace el Estado es facilitar al sector privado, que es el rol que mueve el ente que mueve la economía, para que esa inversión sea significativamente mayor que la del gobierno. No obstante, el gobierno sí tiene un rol de promover lo que es la infraestructura y facilidades sociales. Y en ese sentido, bueno, el presupuesto del próximo año tiene un cambio significativo. Positivo en el sentido de que el 37% ya se está destinando a la inversión y el 67% a la inversión y un 33%, 67% al funcionamiento, sí, exacto, y 33% ¿no? A la inversión. Exacto. Eso hay un cambio significativo porque además el 30% de esa inversión se va a financiar con recursos propios, algo que no se vio ni en el año 21 y mucho menos en el año 20. Hay un cambio cualitativo, cosas que a veces pasan por desapercibido. ¿Estos cambios lo percibe usted? ¿A dónde nos van a llevar si los percibe? Mira, es que eso es toda una concepción. O sea, yo no dudo de la capacidad técnica de los funcionarios
del MEF que tienen gran capacidad. Yo tengo una formación en finanzas, además de economista, y pues le agradezco al diputado Brose, no sé si lo pongo en problema, porque gracias a él tuve la información precisa y la pude analizar, y hay cosas que me preocupan. Por ejemplo. Evidentemente, la concepción esa de que el Estado no participa, sino que esa es una concepción que a mi juicio ya terminó hace años, y lo vemos en Estados Unidos. Ahí están celebrando 1.2 billones de dólares, eso es 5% del Producto Interno Bruto en inversiones estatales, no en empresas, en inversiones estatales para empujar la economía. Es cierto que el presupuesto presenta una reducción en logro de nueva deuda de alrededor de 2.246 millones, o sea, 47% menos que el anterior. Cuando tú ves eso y sabes de finanzas, dices, bueno, ¿y dónde sale la plata? Empiezas a buscar y encuentras que se espera un crecimiento de los ingresos corrientes de 25% en impuestos sobre la renta y de 55% de aumento en el ingreso del ITBMS. ¿Eso es real? O sea, depende. O sea, ¿cómo tú haces que el ITBM te dé, en vez de una proporción, te dé 55% más? ¿O sabes de una gran actividad económica que se va a dar o pretendes aumentar el ITBM? ¿En qué se fundamentan estos cálculos? El incremento del presupuesto del próximo año es apenas 881 millones, o sea, un 3.6%. Es un crecimiento modesto. Es cierto que el esfuerzo tributario tiene un crecimiento importante, pero ojo, el Canal de Panamá está aportando más de 700 millones el próximo año y está en el presupuesto que fue presentado al gabinete hace meses atrás. Sí, pero más allá de los ingresos del canal, está apuntando el señor Argote para ir al argumento. Si me permite completar la idea, porque él se deja por fuera lo que es positivo y trata de... Los ingresos por ITBMS, recaudación bien, y demás, ¿de dónde provendrá? Miren, la economía en este año se espera un crecimiento del 10%, ¿verdad? Nosotros vamos a tener un impacto positivo en la recaudación con relación al año 20 y el año 21. Adicionalmente, todos sabemos que hubo una amnistía tributaria por 2 años. Esa amnistía tributaria está llegando a su culminación en este mes. De modo que para el próximo año la Dirección General de Ingresos ha montado una estrategia donde va a abordar a los contribuyentes y les va a pedir que aquellos que están en condiciones de honrar sus obligaciones tributarias empiecen a hacerlo, ponerse al día. No se espera recaudar más de 4.000 millones que fue el efecto de la amnistía tributaria, sino apenas un 20% de eso. ¿Eso se justifica? ¿Es alcanzable? Sí es alcanzable. ¿Se requiere una administración tributaria dinámica? Sí se requiere una administración tributaria dinámica y además que sea un proceso que facilite al contribuyente honrar sus tributos. Don Danilo Toro. Bien, sí, yo tengo un par de preguntas aquí. La primera es el hecho de que estos 2 años, 2020 y 2021, significan un cambio brusco en la economía de Panamá porque el golpe de la crisis por la pandemia fue profundo. O sea, vamos a crecer, sí, pero es que venimos de un fondo más profundo en comparación a otros países. ¿Cómo están los números con respecto a 2019? Que diríamos así, es el año de referencia que podríamos tener menos traumático. Ya para el 2019 estábamos cayendo bastante, pero es el menos traumático con respecto al 20 y al 21. Eso por un lado. Y por el otro lado, es el hecho de que ¿cómo podemos prever un crecimiento de la economía en el aspecto de consumo cuando se nos disparan los números de la informalidad laboral? Es decir, la gente que tiene que consumir es la gente en más estado de inseguridad. Esas son las 2 preguntas que tengo aquí planteadas. Los temas sobre la mesa. Mira, el problema es que cuando hablas de informalidad, hablas de todo lo que tiene que hacerse para garantizar que funcione el sistema. Y ese es el problema cuando tú solamente tienes formación de finanzas, que está bien, eres especialista, perfecto, pero no tomas en cuenta el bosque. O sea, si tú, por ejemplo, no haces que los que reparten comida en este país, que se han convertido en los nuevos diablos rojos, porque andan entre los carros metiéndose porque ellos cobran a destajo, que ellos cobren salario
y cobren seguro y paguen seguro social, entonces tienes una cantidad de informales, pero no son informales porque quieren, son informales porque el Estado ha determinado supuestamente que aquí las plataformas no pagan impuestos ni seguro, cuando en Estados Unidos esas plataformas pagan impuestos como en todas partes del mundo. Entonces, si tú no metes a esa gente en la formalidad, si tu política es que el Estado trate de solucionar el problema por la oferta, o sea, resolviendo, bajando impuestos a las empresas, exonerando, mira, si tú exoneras solamente a lo que se espera de inversión de $1.000 millones que tienen calculado, ese es 4 veces lo que recibe el IFARU para dar educación. Entonces estás dejando de percibir esa cantidad y puede ser que se haga una parte. Yo no digo que ninguna herramienta de finanzas, políticas públicas hay que eliminarla, pero tienes que calcularlo. O sea, tienes que decir, ok, yo voy a hacer eso y vamos, y esto es lo que tenemos que va a haber de ingreso adicional, no solamente por decirlo, solamente enunciarlo, porque yo creo que esto sirve. ¿Cómo se hace eso? Con una planificación, pero no planifican porque el modelo económico neoliberal cerró el Ministerio de Planificación y Política Económica, prometió un instituto de planificación. ¿Y dónde está el instituto de planificación? Lo que usted me está diciendo es que este presupuesto es papel y tinta nada más. Lo que digo es que me preocupa que se espere un aumento en los ingresos del ITBMS de 55%, porque eso infiere la posibilidad de que se aumente ese impuesto para poder recuperar esa plata. Porque un crecimiento de las ventas no creo que nadie, ni las instituciones financieras estén esperando. ¿Eso es lo que está sobre la mesa, la posibilidad de aumentar impuestos? Absolutamente no, absolutamente no. Lo que sí se está estudiando es, como dijo el colega, que aquellas actividades que en este momento no están tributando porque no estaba regulado ese marco, América Latina en general y parte del mundo no estaba preparado para esta modalidad de negocio como es el negocio electrónico, ¿no? Pero ya hay modalidades y entonces, pero hay que encontrar la forma correcta y el momento indicado para que se pueda implementar. No puede ser a la ligera. ¿Cuándo Entonces, será ese momento correcto para nosotros? ¿Cuándo se estará Ya discutiendo? se está estudiando, la Dirección General de Ingresos está haciendo los estudios responsablemente y en su momento determinará lo que proceda. Y lo otro, miren, hace poco culminó el periodo de declaración de renta. Sí. La Dirección General de Ingresos tiene suficiente información para sustentar sus pronósticos. Y nosotros estamos validando y dando por bueno porque fue argumentado en base a los elementos que le estuvimos diciendo. O sea, no es que está saliendo del humo ni nada parecido. Y quiero decirle, el concepto neoliberal para nada se aplica a la administración actual. Es desconocer el significado liberal. Aquí tenemos realmente una actitud más bien keynesiana. Keynesiana, que es lo que los países ¿Por qué se ríe? están adoptando. Sí, mira, Keynes Entonces, nunca habló de subir salario y pagar empleos públicos. A ver, Keynes lo escucha, habló de se cae de aumentar espalda, porque él habla de inversión. O sea, que hay que hacer el tren a Chiriquí. Demanda agregada. Aquí hay que hacer el tren a agregada. Chiriquí, hay que hacer el puente Ahora, del canal. 33%. Si fuéramos neoliberal, este país estuviera en el piso, porque el empleo se hubiera caído mucho más, la economía hubiera caído mucho más, porque hubiéramos tenido que ajustarnos solamente a lo que tú generas. Ahora, uno de los Panamá puntos, rompió sí. ese ciclo. Ahora, uno de los puntos focales de esta semana ha sido, por ejemplo, que tenemos una asamblea que tiene 3 veces más presupuesto que un ministerio como el de Cultura, No por es ejemplo. cierto, no es cierto. ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, que el de Cultura puede ser, puede ser. No, lo es. El de Cultura tiene un poco más de 40 millones y la asamblea tiene más de 135 millones en presupuesto. Así que estoy ciñéndome a las cifras. Esto tiene que ver con un debate más que nada político. Así que gracias a ustedes por haber compartido en este segmento. Nosotros hacemos una pausa y en segundos estará Ernesto Cedeño con nosotros y también Leandro Ávila con la otra parte del debate, más que la parte técnica, si modelo neoliberal, que si Keynes, que no, ellos van a la parte política. En segundos nada más. En el análisis de este presupuesto de la discordia, como le bautizamos, y está con nosotros Ernesto Cedeño, Leandro Ávila para este segmento. Bienvenidos a los dos, buenos días. Gracias, Hugo, profesor. ¿Tiene algún sentido para usted, señor Cedeño, que una asamblea tenga el triple de presupuesto que un ministerio de Cultura, por ejemplo?
Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo creo que es algo muy importante, que es lo que está sucediendo en la Asamblea. Yo vine con una cifra que honra, la extraje del diario La Prensa en cuanto a aumento de planilla, y dice, la Asamblea elevó el número de funcionarios y en consecuencia se incrementó el gasto de salario desde julio de 2019 hasta mayo pasado. Aumentó el 132% de los contratos de personal a la entrada al 30 de junio de 2019 en el legislativo. Laboraban 2.339 funcionarios, pero al 30 de mayo pasado, el 20, habían 5.428 funcionarios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes, hay como una especie de apoyo que daba los gobiernos de turno a la Asamblea Nacional de Diputados. Desde cuando yo era niño veía que habían obras construidas por el diputado tal, aquellos de partidas circuitales. También hubo en un momento determinado que un gobierno anterior dispensó más de 403 millones a todos los diputados y ellos se sentían beneficiados. Dicho sea de paso, ni una factura nos presentaron los diputados en esa administración. Pasó la administración y llegó Varela. Y Varela pues dijo que iba a eliminar todo lo que son las partidas circuitales, pero se fortaleció en donativos y subsidios y también en los contratos. A raíz de un fallo el 16 de marzo del 2017, producto de una demanda de inconstitucionalidad, la Corte dijo, ¿sabes qué? No, eso es inconstitucional, inconstitucional lo que es los donativos y subsidios, pero empezó a incrementarse todo lo que son las planillas y contratos, a tal punto que los honorables diputados, en todas las leyes de presupuesto, a raíz que se declaró inconstitucional, dice en la ley de presupuesto, se consideran como una extensión de la Asamblea las oficinas ubicadas en los circuitos electorales. Es decir, como ahora los diputados antes ya no pueden manejar lo que es las partidas circuitales, ni tampoco los donativos y subsidios, ahora el Ejecutivo, para ganarse el favor de la Asamblea Nacional de Diputados, está dándole oxígeno para ello, para toda lo que son sus tropas, en contrato. Y ahí es donde está lo delicado. Porque definitivamente la función de los diputados ha sido esclarecida, está en la Constitución y lo especificó también la Corte Suprema de Justicia, es que a veces los diputados no se ubican en el plano de la Constitución. ¿Y qué dijo la Corte? En desarrollo, ya para darle la oportunidad al diputado, que una de las funciones es crear leyes, pero también tiene que fortalecer el manejo adecuado de la cosa pública. Así que yo creo que es importante, y ahora que tengo un diputado, que todo lo que es el manejo de la cosa pública, yo vi lo que es el gasto de funcionamiento, cómo ha incrementado, que traten de hacer un ajuste, no tan solamente en las planillas, sino modificando las leyes que definitivamente minimicen y controlen el gasto público. Y le termino con este puntito. Me ha terminado 2 veces ya. Mire, yo le presenté al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, el 25, el 6 del 20, que modificaran la ley de descentralización. ¿Por qué? Porque la Contraloría me dijo a mí que hay personas que inclusive en medio de la pandemia cobran 2 salarios, 30 alcaldes con licencia con sueldo y 172 representantes de corregimiento. Y ahora los diputados quieren crear más corregimientos porque el deal, el negocio, ¿cuál es? Que un activista político lo metes a funcionario, le das licencia con sueldo y cobra 2 salarios. Entonces, eso es importante. Estamos hablando de que se está engrosando todo lo que son las planillas. Ajustemos la ley de centralización, llevémosla a la transparencia. No puede haber aquí funcionarios que cobran doble remuneración. Y formalmente se lo pedí a la Asamblea Nacional de Diputados que a la bancada le dieran el informe de la Contraloría para llevar el plano de la austeridad. Y los diputados no lo han querido hacer hasta el día de hoy. Nos ha dicho varias cosas el señor Cedeño. Vamos a comenzar con esa última. El deal es crear ahora nuevas circunscripciones y tener ahí más figuras para aumentar la planilla estatal. ¿Ese es el deal de los diputados ahora? Bueno. Para comenzar por ahí. Abordamos los otros 3 más después. Mi ex compañero de Contraloría, Cedeño, abordó muchas cosas, ¿no? Sí. El término deal en negocio, para traducirlo en español. Yo vengo de un circuito, un distrito como San Miguelito, donde hay casi alrededor de 450,000 habitantes, entre los nacionales y extranjeros. Es enorme, tengo corregimiento con 65,000 personas. Y no se nos ha ocurrido a ninguno de los diputados hacer una modificación al tema de los corregimientos para ampliarlo, porque eso conlleva un presupuesto. Y más que un presupuesto de la Asamblea, conlleva un presupuesto municipal. ¿Verdad? O sea, ¿usted está en ese deal o no está en ese deal? Y el municipio de San Miguelito no le alcanzan los ingresos que tiene hasta el momento. Así que yo no lo veo como un deal. Hay corregimientos apartados de mi colega, principalmente en el área de las comarcas, en donde la población siente que los recursos no le llegan porque no
tiene la capacidad el representante de corregimiento por ser zonas tan extensas. Y estos colegas diputados han planteado la posibilidad de que se den nuevos corregimientos. Ahora bien, la ley es la ley. Y si la ley no nos gusta, habría que cambiarla. Porque lo que el licenciado Cedeño habla de doble salario no aplica para los diputados. Para alcalde y representante. Yo, por ejemplo, soy un diputado que vengo de la Contraloría y estoy de licencia sin sueldo allá. En el tema de los representantes y corregimiento de la ley 105 y 106 que permite que una persona que sea electa alcalde o representante pueda quedarse con su salario de la institución donde trabajaba y el de alcalde. Pero ¿qué sucede? En estos lugares apartados, los alcaldes ganan muy poco, ¿verdad? Y hay demandas bastante la necesidad. Ahora bien, ¿por qué nos metemos en el tema municipal si yo soy diputado? Vámonos a la asamblea. Sí, vamos a hablar de la asamblea, sí. Pero todavía me deja pensando, si yo corrí en X circunscripción para ser alcalde, yo sé de antemano cuánto es mi salario y debo tener en mis cálculos sobrevivir con ese salario. No necesito dos salarios. Bueno, esa ley hay que revisarla. Bueno, habría que revisarla a futuro si fuese menester. Pero ahora mismo es una ley de la República que está, y todos los alcaldes y los representantes que ganaron, aunque yo quiera cambiar la ley mañana, van a hacer uso de la misma ley hasta que cambie eso para el futuro. Es que estamos en austeridad, tenemos que hacer el mejor uso posible de los pocos recursos que tenemos, supuestamente. Bueno, pero yo ¿Cómo quiero doble salario en un momento como este? Bueno, eso lo plantea la ley y que conte, porque el televidente que agarra la televisión y la pone tarde, eso no tiene que ver nada con la asamblea, porque en estos días vi un tuit de una artista internacional de España que decía que los diputados, el problema de Panamá era que los diputados tenían doble salario. Y yo digo, caramba, ¿y dónde está mi otro salario? Porque yo gano un salario que es como diputado. Pero diputado Ávila, usted tiene toda la razón, los diputados no están en esa situación. Pero los diputados tienen iniciativa legislativa. Correcto. Y los diputados pueden realmente corregir lo que a todas luces es una falencia, una debilidad de la estructura legal de Panamá. Que ahora lo estamos viendo así, pero eso tiene años de ser así, pero lo estamos viendo así ahora quizás por la pandemia. Y vuelvo y digo, si yo hiciera esa ley mañana, esa ley no entra en vigencia de manera automática. ¿Sabe por qué? Porque usted fue elegido con esa condición de la ley que decía que usted tenía ese derecho. Pero en algún momento tenemos que corregir. Estoy de acuerdo, yo no hago ningún problema por ese tema. El único que he visto que ha corregido y por lo menos se ha recortado parte de su mandato, etcétera, es el señor Martín Torrijos, y no recordamos mucho esos detalles. Se quitó 2 meses de su mandato y había sido electo con esos 2 meses. Y en esos 2 meses también nos los quitamos los diputados de aquella época. Bueno, es cierto. Pero vamos a los aspectos presupuestarios, que era lo que estaba sobre la mesa. El señor Cedeño se quitó ahí una espinita que cargaba dentro con ese tema y valió la pena discutirlo. Pero cuando hablaba de la cantidad de funcionarios, el señor Cedeño meditaba, wow, caben 5.000 funcionarios en los edificios de la Asamblea. Pero él dijo, no, lo que pasa es que ahora tienen sedes en todo el país. ¿Es así que está funcionando la Asamblea? Bueno, no solamente eso, sino y parte del hecho de que la Asamblea es un órgano del Estado. Sí. Te escuché comparar a la Asamblea con el Ministerio de Cultura. No comparé las cifras, comparé las cifras. Bueno, quiero decirte, amo el Ministerio de Cultura, me gustaría que hubiese más cultura, me gustaría que tuvieran mejor presupuesto, pero ojo con lo que haces, porque una cosa es un ministerio y otra cosa es un órgano del Estado. El primer órgano del Estado es la Asamblea. Y yo estoy de acuerdo que se revise con lupa a la Asamblea, pero yo no los veo a ustedes revisando a los ministerios, que son donde verdaderamente está el dinero. Yo le tengo una pregunta sobre usted me está diciendo a mí que yo tengo $100 en este bolsillo y en el otro tengo $10,000, pero yo reviso y cuido más los $100 estos que están acá, pero no vigilo los 10,000 que tengo acá. Eso es lo que hacen ustedes cuando comparan a la Asamblea con ministerios. O sea, yo no desmerito a los ministerios ni a las instituciones, pero estamos hablando de que el órgano ejecutivo está compuesto por casi 105 instituciones. Es lo que el Estado panameño tiene, 105 instituciones. Y la Asamblea es un órgano del Estado, así como lo es el órgano judicial. Entonces, esa comparación, Hugo, por más que te parezca simpática, no lo es, porque cualquier panameño quisiera que el Ministerio de Cultura o cualquier otro ministerio tuviera más recursos, pero mira, vamos a hablar. Permítame un descargo allí hablemos con números. Permítame un descargo allí por una razón simple. Cuando hablamos de un ministerio como el de Cultura, aspiramos a que tenga los recursos para que cumpla la función para la que le mandata la Constitución. ¿Y la culpa de quién es? ¿De la Asamblea? No, la Asamblea aprueba el presupuesto que los señores que estuvieron sentados antes que nosotros elaboraron. Y pero puede no aprobarlo. Bueno,
La Asamblea y aprueba decir, ¿sabes o qué? Yo me imprueba. quito presupuesto y se lo doy al Ministerio de Cultura Y con eso para que resolví pueda el problema. extender. Y con eso No, resolví el problema. no, pero puede ayudar. Mira, Hugo, yo creo que hay que ser muy objetivo con el tema de la Asamblea porque te voy a hablar del Ministerio de Educación. A ver. Si tú me dices a mí que le hemos hecho recorte al Ministerio de Educación para dárselo a la Asamblea, perfecto, no. Pero el Ministerio de Educación en todo su conjunto, y Faro y todo, van a tener 2.674 millones. El Ministerio de Salud, que la Asamblea le aprueba su presupuesto permanentemente, van a tener 2.202 millones de dólares. ¿Por qué tú me hablas de que no hay medicina aquí en este país? La Caja de Seguro Social va a tener un presupuesto de 4.644 millones de dólares. De eso, 4.299 son para funcionamiento y solamente 345 para inversión. Pero cuando yo hablo con la gente de San Miguelito, no hay medicina para la presión alta, no hay medicina para nada. Y la pregunta que yo te hago, ¿es la culpa de la Asamblea que tú no sepas ejecutar tu presupuesto? Si yo te dijera aquí cuántas instituciones no llegan ni siquiera a ejecutar el 80% de su presupuesto, entonces yo creo que son cosas que hay que verlas. Pero todo arranca en la Asamblea, honorable diputado, porque todo, si no me equivoco, aquí se manifestó también de que van a entrar lo que es las vistas presupuestarias dentro de misma comisión de presupuesto. Entonces, Comienza la otra semana. si estamos hablando del fuerte, yo estaba estupefacto con respecto al quantum, a la cantidad de presupuesto de funcionamiento y de inversión. Entonces, es la Asamblea Nacional de Diputados que inmediatamente puede interrogar, puede pedir rendición de cuentas, el pensum, el por qué se está aumentando el gasto de funcionamiento para ver si no se están transformando algunas instituciones en cuarteles de invierno, que es lo que nosotros algunos analizamos, que se están englobando todo lo que son las planillas de algunas instituciones, que no tan solamente el gasto de funcionamiento va, como se nos quiera hacer ver, en leyes especiales. Y uno inmediatamente analiza cualquiera cantidad de En esos son 200 millones. Y comisionados. Pero ¿por qué se está aumentando en plena pandemia las contrataciones eventuales, como aquí lo publicó el diario La Prensa en la Asamblea, y en las otras instituciones? O sea, que necesariamente trabajen lo que deben trabajar. Entonces, eso es labor de la Asamblea. ¿Por qué tú tienes, por ejemplo, si es el caso, ascensorista? Vamos a ver, oye, tú llegas a una institución, tú mismo aprietas el botón. Entonces, hay que hacer claro, porque como es un cupo político, entonces tenemos que ubicarlo en alguna posición. Entonces, ahí donde la Asamblea, donde uno ve el presupuesto, por qué se está aumentando, cuáles realmente son las funciones necesarias y hacer la depuración. Lo que sucede es que, como usted lo planteaba, distinguido, hay dinero para unas cosas y otras para no. Pero ¿dónde se debate? Primero van en la Comisión de Presupuesto. Ese es el escenario. Don Danilo. Llega después en la Asamblea Nacional de Diputados, en la Comisión de Presupuesto, antes que se convierta en ley de la República. Don Danilo. Yo no tendría ningún problema, y lo he dicho varias veces, en que la Asamblea vea crecer su presupuesto. Sobre todo si ese presupuesto tuviera que ver, por ejemplo, a la buena paga de buenos asesores. Yo creo que un diputado como usted, con las iniciativas que tiene, debe estar rodeado de un equipo de asesores profesionales de primer nivel, no de alto nivel, no, de primer nivel. Porque yo como ciudadano quiero la garantía de que cuando usted va a proponer una ley, usted esté bien fundamentado. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con asambleas que tuvieron una multitud de coordinadores deportivos, que muchos de los cuales no pudieron ni siquiera evidenciar que soplaron un pito. Bueno, entonces, ¿cómo justificar esto cuando yo quisiera ver una asamblea equipada con equipo de profesionales en ciencias naturales, pero de primer nivel y no fortalecida con grandes cantidades de coordinadores deportivos que no pueden soplar un silbato? Te lo explico rápidamente. La asamblea no es la que determina el tipo de cargo en el cual se va a nombrar una persona. Ejemplo, usted puede tener a una dama que es licenciada en mercadeo, pero que en la estructura aparece nombrada de conductora de vehículos. O sea, ese título de coordinadores deportivos, eso no lo designó la Asamblea, sino que cuando se manda el nombramiento de la persona se califica de acuerdo al salario y ellos calificaron asesor, promotor deportivo, promotor cultural. Pero el punto es que yo quisiera llegar, estamos en plena pandemia. Las cosas buenas que están pasando no se mencionan. Esta semana el gobierno nacional ha puesto la beca universal con más de 670 y pico mil de estudiantes, se ha pagado, no sé cuántos millones de dólares son. Se le ha pagado a 115 mil estudiantes de universidades
becas para que puedan proyectarse. El gobierno nacional acaba de pagar el 13º mes. Y si usted va a los almacenes y a la calle, todo ese dinero está circulando, que es producto de eso que le están diciendo la economía panameña, las diferentes calificadoras están diciendo que Panamá va a tener un incremento en su proyección económica de 10, hay unas que la califican en 11%. O sea, lo difícil que hemos vivido durante estos 17 meses hay que entenderlo. Aquí hay gente que perdió el empleo, todavía tenemos 150,000 panameños desempleados. Pero usted se imagina si el gobierno central y la Asamblea Nacional se dedicara a despedir funcionarios sobre la base de que estamos en una pandemia, yo creo que lo que haríamos es agravar la situación del país. Yo creo que en este momento no está en nuestras manos poder decir que vamos a hacer eso porque sería totalmente injusto en plena pandemia. Podemos no estar de acuerdo con la planilla, pero tiene algo de sentido lo que está diciendo el señor Ávila. Tomar a toda esa persona y en este momento decirle, ¿sabes qué? Deja de trabajar. Pero, tendríamos un problema mayúsculo. ¿Cómo lo ve usted? Yo discrepo con el amigo que respeto, yo lo conocí en la Contraloría General de la República. Sí, ya sabemos, fueron compañeros. Bien sí, trabajador, ya después que llegó a la Asamblea, pues, que Dios lo bendiga. Sigo siendo trabajador. Pero mira, yo le digo, un asunto es apoyar al trabajador y otro es apoyar la botella. O sea, eso son dos cosas diferentes. Es decir, yo quisiera saber si todas las personas que están nombradas en todas las instituciones van a laborar. ¿En la Asamblea es así? Tienen que ir a trabajar, si no trabajan no se les paga. Según el diario La Prensa, que lo tengo aquí, 5.428 empleados, de los cuales más de la mitad, 3.165 son eventuales. ¿Dónde está esa gente si yo he ido a la Asamblea? Bueno, espérate. La Asamblea es de puerta abierta. Y la Asamblea, mire, yo he ido, ahí no hay funcionarios, 5.000 y tanto. Bueno, y vayamos esta semana porque si usted los quiere. diputados son muy inteligentes, los de este país, como quiera que no podrían caber, y la veeduría ciudadana estaba de adelante, que hicieron los diputados, lo han venido haciendo en la ley de presupuesto, y dice, se consideran como una extensión de la Asamblea las oficinas ubicadas en los circuitos electorales. Inmediatamente, uno no va a estar en cada circuito electoral de diputados donde están los 300 funcionarios que usted tiene en lista, porque ni siquiera uno puede acceder. Yo creo que es un asunto apreciado de transparencia, es decir, apoyar a las personas que trabajan. Correcto. Pero no puede ser la Asamblea ni ninguna institución de Estado cuartel de invierno de la camarilla política que la vamos a poner ahí en planilla y no trabajan nada, hombre. Entonces yo creo que es importante que se trabaje y se le pague conforme al trabajo y la estructura de cargo. Todas las instituciones del Estado, al igual que la Asamblea, tienen oficinas en las diferentes provincias del país. O sea, lo que está planteando el doctor Cedeño de las oficinas de la Asamblea en las diferentes provincias no es ajeno a cualquier otra institución del Estado. Por ejemplo, nosotros que somos de San Miguelito, yo no necesito una oficina de la Asamblea en San Miguelito, porque se entiende que yo estoy en la capital. Igual sucede para todos los demás diputados que somos del área, porque estamos en la capital. Pero en el resto del país, o sea, ¿usted cree que es necesario que un panameño común que quiera tener un acercamiento con un diputado o algo tenga que venir desde Chiriquí o desde Tolé a la Asamblea en Panamá? No, hay una oficina circuital en Chiriquí, pero como lo tiene cualquier otro ministerio. ¿Y cómo constatamos que allí están trabajando y no son botellas, como dice el señor diputado? Además no dice cabecera, dice Ernesto, señor diputado acá, señor ciudadano. Don Ernesto, perdón. Sí, pero bueno, el hecho de que yo sea diputado no me exime que no sea ciudadano. No, es que me confundí al decirlo, no se preocupe. Sí. Vamos al fondo, a lo importante. ¿Cómo constatamos que esas personas están trabajando y no son botellas? Basta que ustedes se acerquen a la Dirección de Recursos Humanos y de repente quiera buscar a Pedro Juan. Y llámeme a Pedro Juan para que el doctor Hugo Famanía venga y lo conozca de manera inmediata. Que ahí no hay 5.000 en la Asamblea de Diputados. Bueno, yo no lo veo, o sea, yo he ido varias veces a la Asamblea. Es por eso que lo importante es apoyar a las personas que trabajan. ¿Usted trabaja? Bueno. Entonces, ahí donde tiene que ver también la Contraloría General de la República y la Veeduría Ciudadana. ¿Y está haciendo su trabajo la Contraloría? Entonces, a usted se le paga. Pero si usted no lo encuentra... ¿Y está haciendo su trabajo la Contraloría? A mi juicio, en ese punto, no me parece que está a la altura de las circunstancias en lo que es la fiscalización. Bueno, yo creo que es lo que yo veo, porque no los cuento. Bueno, yo creo que la Contraloría, para todo esto que estamos hablando, no puede haber una sola persona que no haya pasado por la revisión de la Contraloría, tanto interna, porque está dentro de la Asamblea, como externa. Señores, lo que sí vamos a hacer es una revisión. Pero yo los invito a que hagan la revisión en la Contraloría.
pero los invito a que lo hagan en todas las instituciones. ¿Por qué? Yo creo que sí. Porque hay mire, aquí hay una agenda mediática contra la Asamblea Nacional desde hace buen rato. Y lo voy a explicar por qué. Porque para ser presidente de la República no puede ser cualquiera. Pero para ser diputado de la República sí puede ser cualquiera. Y algunas personas establecen su agenda en función de sus propios intereses. Miren, les voy a decir algo que ustedes mismos promovieron. Señores, les voy a decir algo que el tiempo se nos acabó. Ustedes mismos promovieron. Ustedes promovieron la no a la reelección. Y hay 85% de los diputados son nuevos. Propuestos por ustedes mismos. Yo nunca propuse. Señor, Entonces, yo tampoco, yo no sé de qué me está hablando. Pero al final, gracias por estar en la agenda de hoy. Yo sí estaba en la línea. Pero gracias por estar en la agenda de hoy. A propósito de agenda mediática, gracias por estar en la agenda de hoy, don Leandro. Gracias por estar, señor Cedeño, también. Lo que sí vamos a hacer es una revisión de esa alianza público-privada en vacunación. Se sumaron esta semana los hospitales privados. ¿Qué efectos ha tenido? Y también pendientes porque nos ponemos al tanto de la digitalización. Viene el código QR. Tiene que ver con aquello de accesos a algunos lugares. ¿Cómo va a funcionar eso? Más adelante, aquí en Debate Abierto. El doctor José Manuel Terán nos acompaña, exministro de Salud. Esta semana se sumaron a este barrido nacional de vacunación los hospitales privados y vamos a comenzar con ese aspecto en la conversación que tenemos con él el día de hoy. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Danilo, un placer. ¿Qué balance tienen ustedes de esta primera semana de la experiencia? Muy buena, muy buena. Nosotros habíamos establecido 400 dosis por día, 2.000 dosis a la semana de lunes a viernes, esto específicamente en Clínica Hospital San Fernando. En el día de ayer tuvimos que solicitar nuevas dosis porque ya habíamos agotado las que teníamos planeadas. Así que tenemos aproximadamente 1.4 veces más la cantidad de personas y dentro de los grupos de edades entre 20 y 49 años son las personas que más se están vacunando. Todavía tenemos algunas personas de más de 60 años, pero nos llama mucho la atención que este grupo de 20 a 49 años, lo cual significa que están escuchando a las voces sensatas en cuanto a vacúnate. A ese punto iba, a la interpretación. ¿Cómo interpretan ustedes este interés? O sea, porque haber superado la cantidad que tenían asignadas implica que hay un interés en vacunarse, doctor. Sí, definitivamente hay mucho interés porque las cifras están muy claras. Cuando nosotros vemos algunas interpretaciones como esta que le estoy diciendo... Está al revés. No, ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, yo soy el que está viendo mal. No, por ejemplo, usted ve, por ejemplo, que en este hospital en Estados Unidos hay 85 personas hospitalizadas, 72 están no vacunadas, eso corresponde a 88%. En las unidades de cuidados intensivos tienen 27 hospitalizados, de los cuales 24 son no vacunados. Y en pacientes que están intubados, tienen 11 pacientes, el 100% son no vacunados. Aquí están las cifras. Esto es la realidad de lo que está sucediendo, no solamente en los Estados Unidos, sino en nuestros hospitales en Panamá. Don Danilo. Sí, evidentemente los números son claros. Si no se vacuna, su riesgo es altísimo y ahí están los datos. Sin embargo, a pesar de eso, doctor, me duele y me confunde un poco porque hay la libertad profesional, pero yo veo hasta qué punto hay algún problema ético aquí. Esta mañana escuché a un médico en un medio de comunicación diciendo cosas que realmente me calentó el oído, por decirlo en términos populares. Y es que todavía se habla de que no, yo tomo ivermectina o tomo dióxido de cloro o yo tomo hidroxicloroquina. Todas estas cosas, desde el punto de vista de la estricta reglamentación médica, todavía no están claramente bajo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud o de la clínica médica que diga estas cosas no están recomendadas para esto y esto y esto, o todavía hay algún margen de duda. No hay ningún margen de duda, Danilo. La ivermectina y la hidroxicloroquina están totalmente descartadas del tratamiento en base a evidencia científica. Que hay algunas personas que lo sigan recetando, lamentable. Que el Ministerio de Salud aún lo mantenga dentro de los kits
que entregan a los pacientes, lamentable. Son situaciones en las cuales las autoridades, y aquí hay un colegio médico que entiendo va a tomar acciones. Podría ser la primera acción de este colegio médico que se formó cuando yo fui ministro hace 20 años aproximadamente y que en realidad no ha tomado su rol dentro de la regulación de la profesión médica. Y este podría ser el caso en la cual den su primer pasito. Ahora, doctor, a propósito de tomar acciones, esta semana lo entrevisté, creo que el miércoles, y usted decía que el gobierno, las autoridades, debían tomar acciones respecto a mucha información falsa que circula e información manipulada. Pero no veo que se tomen acciones. ¿Qué impacto están teniendo realmente este tipo de informaciones en la psiquis de la gente? Yo creo que bastante, sobre todo que se están tomando la calle. ¿Y eso es peligroso? Por supuesto, A ver. por supuesto. Uno de los casos más impactantes que tuvimos el primer día de vacunación fue una señora en sus 50, 60 años que estaba ahí y yo le pregunté, ¿y usted por qué ha esperado hasta ahora para vacunarse? Me dijo, porque he tenido miedo. He escuchado a algunas personas que dicen que me puede dar alguna reacción con respecto a eso, pero yo vengo aquí al hospital a vacunarme. Ese es el tipo de situaciones en las cuales algunas personas se están dejando influenciar y estos son los resultados. Estos son los resultados. Entonces, esa infodemia está regulada. La ley lo establece y tal vez aquí el doctor Cedeño pudo haber ampliado más sobre ese tema, pero sí hay regulaciones en las cuales establecen que aquellas personas que difundan noticias que vayan en contra de la economía y de la salud pública tienen una responsabilidad. Ahí está la ley. Ese código de 1947, vetusto Código Sanitario, todavía es vigente y eso lo contempla. Es que cuando uno escucha noticias de un ex alto funcionario, por ejemplo, médico, y que diga, hay 500 muertos por vacunas, ese audio lo he recibido un montón de veces, pero no me da ninguna referencia de dónde está obteniendo esa cifra. Le pregunto directamente, ¿en Panamá hay 500 muertos por vacuna? No, eso no se ha dado. Y ese es el tipo de información que trastoca todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para vacunar a las personas y salvar vidas. Y es lamentable que algunas personas traten de promocionarse en base a noticias falsas llamando a los muertos. Nosotros estamos llamando a los vivos, apostando por la vida de las personas, ¿no? Y con base científica. Esa es nuestra función como médicos y lamentablemente eso está sucediendo y las autoridades deben tomar algún tipo de acción con respecto a eso. Doctor, ¿se cree que la disponibilidad del sector privado es una disponibilidad que está a la mano? Yo me enfermo, bueno, está bien, no voy a ir al seguro, pues, o no voy a ir a Santo Tomás, pero voy y echo mano del sector privado porque ahí encuentro un médico que me atiende. ¿Cuál es la verdadera disponibilidad del sector privado para casos en los que la gente pues quiere alguna cita? Esta pandemia ha significado limitaciones, le ha puesto bardas, le ha puesto dificultades también. ¿Están los médicos atendiendo regularmente sus consultas? ¿Ahí el sector privado está de puertas abiertas sin ningún problema? ¿O esta pandemia representa un riesgo también para el sector privado de salud? Sí representa un riesgo y también para las personas aseguradas por seguros privados. El gasto en seguro privado es exponencial, no solamente en materia de salud, sino también por muerte. Yo tengo mucho temor, Danilo, que en algún momento las aseguradoras vayan a restringir la cobertura que tienen actualmente. Y yo diría, ¿por qué yo tengo que pagar una prima que nos aumentan anualmente por personas que son las que están acudiendo a los hospitales, o sea, los no vacunados, y ellos me están consumiendo mi derecho a un seguro privado? Entonces, eso definitivamente que podría tener un impacto. Los médicos en su mayoría han regresado a la práctica de la medicina y no tenemos restricciones, excepto las propias
para darle seguridad al personal y a las otras personas que acudan a los hospitales, de establecer los PCR, que si las personas están doblemente vacunadas, tenemos esa reglamentación y no hemos bajado la guardia en ningún momento. Al principio tuvimos mucho personal que estaba contagiado, hoy casi nadie está contagiado. Del personal médico, ¿qué porcentaje diría usted que se ha vacunado? ¿Tienen ustedes esa cifra? No, no la tengo en realidad, pero yo le puedo decir que en el hospital nuestro la mayor parte de los colaboradores están vacunados. La mayor parte en porcentaje sería un... No, casi todos. Casi todos. Casi todos. El tema del seguro, me quedo pensando, usted lo que está planteando es la posibilidad de que la prima de seguro aumente para aquellos que no se han vacunado. ¿O varíe? O que no los cubran. O que no los cubran. O que no los cubran, porque... Mire, hay una exclusión en cuanto a declaraciones de pandemia en las pólizas. Entonces, las compañías de seguros dijeron, esto lo vamos a cubrir, ¿no? A pesar de que pueda existir esa exclusión. Y mi preocupación es, ok, de ahora en adelante yo no les voy a cubrir a los no vacunados. ¿Por qué? Porque ya hay una herramienta que ha demostrado su eficacia para la prevención. Y más con esos números. Y exactamente. Entonces, esa sería otra forma de motivar a las personas a que se vayan a vacunar. Yo no lo estoy obligando, pero una persona sensata simplemente iría a vacunar porque si no va a tener que pagarlo de su bolsillo, todo lo que este gasto representa, que es mucho. Ahora, cuando se plantean escenarios como estos, hay quienes dicen, es que me están obligando de todos modos, me están presionando a que me vacune. Hay segregación, hay discriminación, hay exclusión. Esos argumentos, ¿cómo los analiza usted? Mire, cuando uno va a viajar a Brasil, le dicen, usted tiene que tener su vacunación de la fiebre amarilla, ¿no? 10 días antes de viajar. Si no, usted no, a mí me tocó, por ejemplo. Si no, usted no se sube en el avión. Si usted va, por ejemplo, a una universidad en Estados Unidos, le dicen, estas son las vacunas que usted requiere para entrar a esta universidad. Eso no es exclusión, es simplemente una reglamentación para poder vivir una vida en comunidad. ¿Qué significa esto y cuál es el mensaje? El bien común prevalece sobre el bien particular. Esto es clásico, y la vacunación es eso. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud o la OPS hubiera establecido un mecanismo regulatorio de viaje uniforme para todos los países y no que cada uno estuviera haciendo sus propias reglas y reglitas, ¿no? Y esa es la función y ese es el liderazgo que tiene que tener un organismo como ese y nosotros somos parte de ese organismo. Yo no sé si la pregunta de Danilo, que le corté en la respuesta, iba en la dirección que le voy a plantear ahora. Yo sí viví la experiencia de buscar 2 especialistas en estas últimas semanas y me decían, tengo cita, le puedo dar cita en mes y medio, otro en 2 meses, otros hasta 3 meses. Fue difícil. Ese es un impacto de la pandemia. Yo no sé si su pregunta iba en ese sentido, de la atención de salud en el hospital privado, ¿qué tanto se ha afectado? Antes usted llamaba y decía, puede la otra semana, le tengo lunes, martes, o le decía para cuándo lo quiere. Ahora no hay esa disponibilidad. No, en algunas especialidades esa falta de disponibilidad siempre ha existido, probablemente más ahora, pero en términos generales, por ejemplo, lo que es medicina general y las atenciones de ortopedia, cirugía, todo eso está fluyendo bastante bien. Especialidades como neurología, neumología, reumatología, cardiología, siempre han tenido mucho más volumen de pacientes y las citas son un poquito más difíciles de conseguir. Doctor, nos actualizamos en el tema digital en el siguiente bloque con el señor Luis Oliva. Y este es un tema que también, al igual que en el asunto de seguros que hablamos de exclusión y demás, algunos lo ven como discriminación o como una presión adicional para vacunarse. Viene el código QR, se está afinando, él nos va a dar los detalles para poder accesar o ingresar más bien a algunos eventos, a algunos locales, va a haber divisiones como existe en el tema de los fumadores, que tienen en algunos países sus cabinas para que fumen, pero el resto no está tragando su humo. En fin, parece que vamos en esa dirección. ¿Qué reflexión haría usted respecto a este tema?
A mí me parece fantástico. Yo tengo mi QR, yo no he salido del país desde que esto comenzó, pero ya lo tengo, ¿no? Y volviendo al tema de los viajes y del fumador. Ustedes recordarán, tal vez no todo el mundo, pero anteriormente en las aerolíneas había una sección de fumar y de la fila 12 hacia atrás era la sección de fumadores. Los otros no. Al final ese humo lo respirábamos todos los que fumaban y los que no fumaban. Después las aerolíneas dijeron, no se fuma en los aviones. Y la gente se sube en los aviones y no fuma. Aunque sean fumadores. Aunque sean fumadores. Y salen corriendo y buscan el primer lugar donde prender su cigarrillo para fumar. Pero están cumpliendo lo que establecen las reglas. ¿Y eso es discriminatorio? No, eso no es discriminatorio. No, es como restaurantes que de repente dicen, para entrar aquí usted no puede entrar en unas chancletas, ¿no? O un suéter o un jean. Yo no estoy diciendo que no puede entrar una persona de color. Yo no estoy diciendo que no puede entrar un discapacitado. Estoy diciendo, estas son las reglas de formalidad de la sociedad. Y en base a eso debemos actuar. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana con toda esta orientación aquí en Debate Abierto. Sí, don Danilo. Hay un tema que el doctor dejó y que me llama la atención porque él es uno de los pocos que ha estado en las dos aceras. Sí. En el Ministerio Público, en la obtención pública, en el Ministerio de Salud y ahora en la privada, dirigiendo una institución como un hospital privado. La gente cree que el costo es alto en el sector privado y asume que la atención no es así, el costo de la atención de un problema como COVID grave no es alto. ¿En el sector público? En el sector público. Sí. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Es altísimo y probablemente la atención en el sector público, la cama de hospitales en el sector público es mucho más alta que en el sector privado. El día cama, mucho más alto. Y en la variante Delta, rapidito. La original era 2.6 veces. Por cada persona se contagiaban 2.6 personas. Con la Delta, cada persona contagia a 8. Uf, ya eso nos habla de la potencialidad. De ahí lo importante que, a pesar de haberse vacunado, usted se siga protegiendo, no se convierta en una casa para ninguna de estas variantes. Ahí está la clave para que alcancemos esa inmunidad colectiva. Fíjese, le digo, colectiva de la mayoría de la sociedad. Doctor, gracias por haber estado acá. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar con Luis Oliva, que nos pone al tanto de las herramientas digitales que hay y muchas de las preguntas que ustedes enviaron en redes. Ya volvemos. Vamos a hablar con Luis Oliva, las herramientas digitales que han ahora proliferado en el manejo de la pandemia, que de alguna forma nos hacen meditar, ¿no? Cómo de pronto hay instituciones, como usted decía, que están en la edad de piedra y otras entidades que nos han dicho, sí podemos montarnos en la rueda digital, don Danilo. Así es. Yo, por ejemplo, esta semana sufrí eso, ¿no? Ya, no sé si por buena suerte o por mala suerte, ya se ha probado que el gobierno puede funcionar de una manera mucho más ágil por estos medios. Pero esta semana fue terrible. Hay instituciones que están en la edad de piedra. O sea, no salen de la edad de piedra y del cuaderno ese de contabilidad y de venga, no, en medio de la aguacera tú te has mojado, no, regrese mañana. Oye, ¿qué salto hemos dado, antes de entrar en materia, ¿verdad? Del tema de estar en la edad de piedra a la era digital? ¿Qué tanto nos ha empujado más de año de pandemia? Don Luis Oliva, bienvenido. Muchas gracias, Hugo, y al doctor Danilo. Sí, para nosotros es muy importante decirle a la ciudadanía que nosotros el año pasado sacamos la ley 144, la hicimos en conjunto con participación de la ciudadanía, y sobre todo para hacer énfasis en que los funcionarios que no utilizan las plataformas pueden ser hasta multados con el 30% de su salario, porque muchas veces tenemos las plataformas, las desarrollamos, pero hay una resistencia al cambio del uso de esto y sobre todo algunos que quieren utilizar también la discrecionalidad. Entonces, parte de lo que nosotros le pedimos a los ciudadanos, primero, de que los denuncien. Nosotros tenemos la línea de 311, porque estas cosas hay que decirlas, ¿no? Nosotros hemos estado desarrollando también con la Caja de Seguro Social, apoyándolos para el tema de la ficha electrónica. Estamos haciendo de que los funcionarios también reciban la ficha digital y son cosas que hay que denunciar porque si no, no vamos a avanzar en esto. Es importante el tema de que se reduce el margen de discrecionalidad.
Si hay un programa, te dice que es aquí, que es de esta forma, o un app, no hay forma de que tú busques la manera de cortar una ruta. Y eso también forma parte de la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Sabe que cuando planteamos que usted venía, uno de los temas que pusimos fue, ¿de qué quiere preguntarle al señor Oliva? Y pusimos código QR, y el código QR ha dado de qué hablar. Pero háblenos exactamente qué es lo que está haciendo la AIG con esto del código QR. Sí, mira, en efecto nosotros hemos desarrollado desde el inicio, es una visión que tuvimos de un QR de movilidad segura porque sabíamos que otros países ya que estaban más avanzados en la vacunación lo estaban haciendo. Para nosotros es muy importante y sobre todo porque hemos recibido por parte de la Asociación de Bares y Restaurantes y diferentes organizaciones de que quieren ampliar el aforo de los diferentes lugares y sobre todo para áreas cerradas. Este QR lo que hace es que permite que la persona pueda compartir su información. Esta información no se está compartiendo entre ninguna de las bases de datos, no se está compartiendo con el dueño del local, simplemente está contenida en ese código QR y la persona al mostrarlo, el bar va a poder saber o el restaurante de que esta persona está correctamente vacunada y podría, según la propuesta que ellos nos hacen, estar en un aforo dentro de un local comercial, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Yo voy con mi celular, con mi cédula. ¿Cómo funcionaría este código QR y cómo se verificaría en un momento dado? Sí, la manera más sencilla es que los comercios van a poder hacerlo utilizando la cámara del celular o un aplicativo que nosotros le hemos llamado el VacuCheck. Van a poder descargarlo y las personas van a poder mostrarlo desde su teléfono celular. Sin embargo, también hemos visto que han salido emprendimientos. Ya hay unas señoras que están haciendo unos carnets que tú le envías el código QR y te imprimen un carnet con tu código QR para que lo puedas presentar. Este código QR también tiene que ver con la movilidad de un país a otro. Usted nos envió una información y vi que tenía algo respecto a ese aspecto, ese que está ahí precisamente en pantalla. Explíquenoslo mejor. Sí, nosotros en estos momentos nos encontramos en una serie de evaluaciones con la Unión Europea para que este código ya sea aceptado, sobre todo en los países de la Unión Europea. Estamos muy avanzados con ellos, sobre todo por el hecho de las personas que se vacunaron en Panamá. Y esto va a funcionar solamente para los vacunados en Panamá. Si una persona se vacunó en Estados Unidos, nosotros no le podemos emitir una certificación de vacunación COVID, sino que tendría que ser Estados Unidos per se. Sin embargo, esto le va a permitir a los panameños residentes y turistas que se hayan vacunado en Panamá que puedan ir a la Unión Europea con este código QR y poder ser aceptados, ¿no? Ese es el mismo código, para que me aclare, para moverse en la Unión Europea se está utilizando este código. Es más, allá el comercio aéreo, la movilización de personas, no es como aquí que está llegando de vez en cuando un avión. No, allá es de manera masiva. Es gracias a ese código. Nosotros estamos copiando ese código. ¿Cómo funciona? Sí, ellos tienen una serie de parámetros y de requisitos que debe de contener, sobre todo a nivel técnico, una serie de protocolos que nosotros debemos cumplir y sobre todo para la protección de datos, porque nosotros no estamos intercambiando información con ellos, la información está toda contenida dentro de ese código y al momento de la persona presentarlo es que se valida que en efecto cuál es la casa farmacéutica, la cantidad de dosis y cuándo fue la última dosis que se colocó la persona. Fíjese que la mayoría de las preguntas o comentarios, porque muchos no hicieron preguntas, sino que hacían comentarios, nos daban a conocer su opinión, tenían que ver más o menos con lo que nos dice creo que este es un Instagramer, Abdiel, dice, es discriminación, no debe haber ningún tipo de restricción para entrar a ningún sitio, ni vacunas, ni color, ni religión, ni nada, digo yo, él dice otras cosas allí, ¿no? Es discriminatorio. ¿Estamos hablando de discriminación el uso de este código? Mira, yo creo que desde hace mucho tiempo los países tienen la posibilidad, la potestad de poder recibir a las personas. Hemos hablado mucho de países como Brasil, que te exigen que tienes que ir desde Panamá con la vacuna de la fiebre amarilla y creemos de que es una potestad de cada uno de los países, igual nosotros también lo podremos hacer. Pero sin embargo, en el caso puntual de los comercios aquí en Panamá, es algo que nosotros también tenemos el derecho a estar en un lugar con menos probabilidades de contagio. Porque el COVID es un tema de que una persona, tú no sabes si está al lado tuyo, que no está vacunada, que puede contagiarte de COVID. Yo creo que también todos tenemos el derecho de tener menos probabilidades de contagiarnos, ¿no? Así que esto nos va a poder ampliar también el tema del aforo en los lugares, poder tener una reactivación económica en ese sector que ha estado tan golpeado. ¿Cómo funcionaría esto de los espacios seguros y el código QR? Espacios seguros lo lanzó esta semana Arbit. ¿Cómo funcionaría? Sí, mira, lo que ellos están estableciendo y que todavía está sobre la mesa, es algo que se está analizando con el ministro Sucre,
es que en ciertos comercios se puedan tener espacios en donde las personas que estén allí dentro estén vacunadas, con sus 2 dosis y 14 días, es lo que se está estableciendo, lo que ellos promueven y que se ha estado analizando para poder entonces tener en espacios cerrados mayor cantidad de personas. Es decir, ¿habrá áreas para vacunados y áreas para no vacunados, como había con el tema de los fumadores? Sí, es la propuesta que se está haciendo en este momento y que estamos analizando, sobre todo con el equipo de Panavaca. Fíjese que con respecto a los datos en el código QR, nos pregunta este Instagramer, a nivel técnico, ¿qué tan protegidos están todos esos datos? ¿Qué seguridad nos dan de que toda esa información que manejan en esa Big Data no será utilizada para espiar a las personas? Mira, muy interesante la pregunta y sobre todo porque nosotros en Panamá Digital, cuando ustedes ven su cartilla de vacunación digital, pueden ver que en la parte de abajo dice código de securización. Nosotros estamos utilizando una tecnología que permite poder trazar si hay alguien que ha utilizado tus datos o los ha visto. Yo creo que es parte de lo que nosotros queremos mostrarle a la ciudadanía, que estamos trabajando en esto, y adicional tenemos un centro de incidentes y respuesta ante ataques de ciberseguridad que está constantemente monitoreando las plataformas. ¿Cuándo entrará en vigencia, disculpe don Danilo, cuándo entrará en vigencia el uso de este código para ingresar a restaurantes? Y si solamente para restaurantes, si hay otros eventos o locales que lo vayan a utilizar. Mira, es muy probable que en las próximas semanas, yo diría que a partir de la primera semana de septiembre ya vayamos viendo algunos pilotos importantes, sobre todo en eventos deportivos. Así que yo creo que en la primera semana de septiembre vamos a ver ya un primer piloto del QR de movilidad segura. Don Danilo. Ingeniero, ustedes han creado pautas, ustedes han abierto un campo nuevo y esa pregunta me obliga a hacer esta otra. ¿Qué pasará el día de mañana cuando ya usted no esté en ese puesto y no esté este gobierno y venga otro gobierno y se encuentre con ese pastelón de una data con tanto detalle y por circuito, Dios mío, me cayó el pan del cielo? ¿Cómo está protegida esa data para usos políticos el día de mañana? ¿Qué normas la protegen, la blindan para futuras acciones que no tengan que ver con la atención de la pandemia, sino para otras intenciones? Y cuando usted no esté allí, venga otro gobierno y quiera decir, espérate, como ha pasado con tantas otras herramientas del Estado, ¿cómo queda protegida para el futuro? Yo creo que es muy importante que sepamos que existe una ley de protección de datos que ya está en vigor, que cada una de las plataformas que nosotros hacemos tienen estos disclaimers en donde la persona acepta e indica para qué va a ser utilizada esta información. Nosotros no podemos utilizar una información de una persona que colocó para vacunación para otros fines, porque eso ya violaría la ley de protección de datos. Yo creo que es importante que sepamos de que el ciudadano es el dueño de su información, ¿no? Y en el momento en que él quiere hacer algún trámite o servicio con el Estado, él la comparte, pero solo con ese fin. ¿Y cómo se puede mantener esa data útil para beneficio del mismo sector salud? Porque esta es una data que debiera ser dinámica, o sea, que no sirva solo para la vacunación, sino para muchas otras cosas de salud. ¿Cómo se puede actualizar? El que va falleciendo efectivamente pues saldrá de allí y los que van naciendo o los que van entrando por alguna X o Y situación van entrando. ¿Qué grado de actualización podrá tener esta data? Mira, yo creo que para el tema de políticas públicas, sobre todo en temas de salud, es muy interesante. Nosotros ayer estábamos viendo un tablero que tenemos de control en donde ya solamente nos quedan 63,000 pacientes crónicos que tenemos en nuestras bases de datos del Censo de Salud, de las personas que lo han llenado a través de Panamá Digital, de la base de datos de la Caja de Seguro Social del MINSA, que en una base de datos ya casi de 500,000 personas, solamente hay 63,000 pacientes crónicos con comorbilidades al COVID-19 que faltan por vacunar a nivel nacional. Entonces, estas políticas, estos datos sí pueden ser utilizados porque son datos macros, no estamos utilizando datos de una persona en particular. Precisamente sobre el tema de la vacunación, quiero entrar en eso porque hay muchas preguntas, pero vuelvo al código QR. Dice, ¿por qué no se usa el mismo QR que trae la cédula? Pregunta Pedro Tuñón. Sí, porque para poder utilizar el código PDF417 que está detrás de la cédula o el QR que está allí, contiene la información de la persona. Para poder utilizarlo tendríamos que consultar una base de datos para saber si ese número de cédula tiene la vacunación y ya ahí entonces tenemos un mayor riesgo de que se pueda estar utilizando la información de la persona de mal uso. Por ahí eso sí está el peligro que decía don Danilo hace un rato, ¿no? Es correcto, por eso es que lo hemos diseñado. Quizás es más complejo, sería mucho más sencillo utilizar el código de la cédula, pero entonces abriríamos una puerta a que esa información pueda ser utilizada por terceros.
Vamos también ahora al tema de la vacunación. ¿Cómo dice Mary Martínez, por ejemplo, cómo se entiende que confirmen que yo me registro, pero me mandan un mensaje diciendo que no me he registrado hasta el 31 de julio? Este tipo de inconsistencia que la gente se está encontrando a veces en el sistema, ¿qué orientación, qué ayuda pueden recibir para tener claro qué deben hacer? Sí, mira, es importante que sepamos de que, como todo sistema, hay a veces algunas falencias que pueden ocurrir, sobre todo por el hecho de que cuando las personas se fue a vacunar no había un oficial de trazabilidad que le leyera la cédula. Entonces esa información nunca llegó al sistema y el sistema le puede generar una cita o el sistema también le puede decir que no tiene su inmunidad completa. Por eso es que nosotros hemos habilitado a través del sitio de www.panamadigital.go.pa en el menú vacunación, en la parte superior izquierda, para que estas personas que tienen inconsistencia puedan subir su tarjeta de vacunación e indicarnos de que tienen algún problema que no es real con lo que tienen en la tarjeta y esto se corrige. Tenemos más de 17,000 peticiones que ya han hecho los panameños y que se han estado corrigiendo. 17,000 personas pidiendo correcciones de un universo ¿de cuántos? De más de 3 millones de dosis colocadas. Estamos hablando de un porcentaje mínimo prácticamente. Sí, es correcto. Como todo sistema tiene un margen de error y que gracias a que los ciudadanos han estado cooperando para subirnos la información, lo hemos podido resolver e instamos a que todas las personas que ya se han vacunado puedan subir y revisar su cartilla de vacunación digital, de modo de que en el momento que vayan a requerir el QR movilidad o la certificación de vacunación COVID, no estemos en un proceso de corredera, como se dice en buen panameño, para solicitar que le modifiquen o le corrijan la información. Sería el 0.5%. 0.5%, imagínense. En cuanto a la cartilla de vacunación de los menores, ¿qué tan adelantados estamos en ese tema? Bueno, tenemos una buena noticia. En el día de hoy ya está disponible para todos los padres. Es importante que el padre es el que se tiene que registrar en Panamá Digital. Ese detalle es importante. El padre se registra en Panamá Digital, una vez ingresa y ve su cartilla de vacunación digital. Si él se ha vacunado va a ver la suya y también debajo le va a salir la cartilla de vacunación de los menores que él registró bajo su nombre. Bajo su nombre. Ya está disponible. Vamos al tema de los bonos porque estamos en agosto. El otro mes nuevamente se renueva la base de datos para la gente que se ha decidido por el servicio comunitario o por los seminarios del INADE. ¿Qué dice la data en cuanto al interés de las personas? ¿Por qué se han inclinado y demás? Y los que se han quedado por fuera, que no han podido inscribirse también. Sí, muy importante. Nosotros para el mes de agosto hemos tenido una base total de 691,000 personas que están beneficiadas actualmente con el Vale Digital. Se redujo en 72,000 personas que no llenaron, no completaron el formulario, que equivale a aproximadamente un 10% de los beneficiarios del mes de julio. Adicional de esto, te puedo decir que tenemos 363,000 personas aproximadamente que están inscritos en los cursos virtuales del INADE, de los cuales ya el 70% al menos ha iniciado uno de estos cursos. Yo creo que es una cifra muy importante. Ahí está la gráfica precisamente en este momento. Es correcto, estamos hablando de más de 250,000 personas que ya han iniciado su curso, de las cuales hay un porcentaje muy importante que ya lo han culminado. Yo creo que esto es una buena noticia como país. Estamos dando un referente, un legado ante la región. Capacitar 250,000 personas en 15 días, en menos de 15 días, ha sido un reto. Y yo creo que los comentarios que hemos escuchado han sido muy buenos. Hay personas que están muy motivadas con esto. Ese 10% que no se inscribió, ¿se sabe por qué no accedieron ni a los seminarios ni al servicio social comunitario? Sí, mira, nosotros hemos recibido panameños responsables y solidarios que también nos han dicho que ya se reactivaron económicamente, que nos han escrito en las redes sociales. Hay muchos otros que ya estaban reactivados, pero seguían utilizándolo y que ahora decidieron no hacer ni curso ni servicio social comunitario. Así que creemos que en parte es más que todo por solidaridad o personas que ya estaban reactivadas y sobre todo por un dato importante. Ahí está por actividad, precisamente, para Correcto. Ilustración. Correcto. Nosotros, el curso que más han solicitado a las personas es el de habilidades blandas, que tiene más de 78,000 personas inscritas, luego el de cocina, más de 61,000 personas, inglés y por último el de ciberseguridad. Ahí ustedes pueden ver que ya casi todos tienen al menos un 60% o más de personas que ya han iniciado estos cursos, ¿no? Históricamente, un gran problema que ha tenido INADE es que se le matricula gente para varias de las ofertas que ellos tienen. Ellos utilizan el concepto de curso para otras cosas, talleres, tienen seminarios, pero para una gama de ofertas y la gente se les cae. Se les va, no termina lo que iniciaron.
esta data podría ayudar muchísimo a INADE para que a INADE no esté en la posición de esperar a que venga la persona, sino darle un seguimiento. ¿Podría INADE cambiar su capacidad de oferta y su capacidad de relacionarse con los públicos que tradicionalmente ha tenido con base al uso de esta herramienta? Mira, creemos de que esto es un paso muy importante. Se ha demostrado en un tiempo récord. Esto lo desarrollamos en un término de un mes. Hicimos esto y le estamos cooperando, haciendo una cooperación técnica con el INADE. De igual manera lo estamos haciendo, estamos recibiendo cooperación técnica del SENA de Colombia. En los próximos días vamos a escuchar noticias también de esto, pero creemos de que esto es el inicio de toda una estrategia en la cual INADE va a poder darle no solo seguimiento, sino que lo vamos a poder enlazar con la bolsa de empleo que tiene Mitradel. Vamos a poder brindarle a las empresas estadísticas que antes no teníamos de personas que están graduadas y que han tenido ciertas certificaciones. 73% ya completado, me dice producción, según la cifra que usted nos mandó aquí en estas gráficas. Esta estrategia, cuando se lanzó, había muchas tesis sobre el tapete. Una de ellas era, no, pero esto es para que la gente no siga buscando el bono, para disuadirlos y que simplemente se sustraigan del bono. ¿Eso fue parte de las consideraciones que tuvieron, ir reduciendo ese universo de personas que se benefician con el bono? No, realmente nosotros creemos de que ya que estas personas, muchas de ellas todavía están en casa, están suspendidos, recibiendo estas capacitaciones que estamos dando en estos momentos, realmente le están ayudando a poder reactivarse también, poder tener nuevas habilidades y aprovechar de que estas personas están probablemente sin ir a trabajar para que se capaciten. Yo creo que es muy importante que las personas se puedan capacitar y lo hemos hecho de la mejor manera. Si hubiéramos querido sacar a las personas, no lo hubiéramos hecho tan sencillo. Creo que no hemos recibido muy pocas quejas de personas que no han podido terminar el curso o que lo han hallado difícil, y sobre todo también porque logramos que fuera gratis. Las 4 operadores de internet están dando el internet gratis para esto, o sea que las personas que no tienen datos pueden acceder a estos cursos sin costo alguno. Otro Instagramer pregunta, ¿en qué se fijan para que una persona se le asigne bono? Y esto lo he escuchado muchas veces. Hay casas donde nadie recibe y otras donde todos reciben bono. Sí, para eso nosotros actualizamos los datos en el mes de julio, en donde las personas tenían que incluir cuáles eran los miembros de su núcleo familiar, porque es un tema de solidaridad también. Entonces nosotros le hemos pedido a ellos, de igual manera, si tienen algún funcionario del gobierno dentro de su núcleo familiar, el decreto 342 los excluye también. Entonces nosotros en el mes pasado también hemos hecho algunos cruces en donde hemos sacado personas que estaban dentro del mismo núcleo familiar y que, bueno, se ha incrementado la cantidad de beneficiarios también, porque hay muchas personas también que hay nuevos suspendidos y personas también que han sido reactivados y despedidos que se han incorporado. Por eso es que la cifra más o menos se mantiene estable, ¿no? Aquí tenemos un Instagramer que parece que fue excluido con uno de esos supuestos que usted dijo, y lo que quiero que le diga es qué puede hacer si la realidad es lo que me está diciendo aquí. Dice, de los vales digital, ¿por qué hay personas que que no le depositaron su vale porque tienen un familiar en el gobierno, pero esa información es falsa? Bien, la información la colocó la propia persona. Nosotros hemos dado la oportunidad, como es una declaración jurada, de que la persona incorporara en ese formulario. Ella puede acceder en estos momentos a la página del vale.panamasolidario.gov.pa y ver la información que él mismo colocó, en donde puso una persona que es un funcionario del gobierno y por eso fue excluido. Oiga, en cuanto al barrido a nivel nacional, ¿cuál es la última información que nos puede dejar, barrido de vacunación? Bueno, nosotros estamos con las segundas dosis. Hemos terminado ya, por ejemplo, con el circuito 7.1, que es uno de los circuitos que ya podríamos decir que está al 70% de la inmunidad colectiva después de sus 2 barridos. Vamos a seguir con los barridos en la provincia de Chiriquí. Vamos a seguir con los barridos en provincias centrales. Y luego en la semana 3 de agosto vamos entonces a venir con lo que sería la segunda dosis de los circuitos 8.6, 8.1 y el resto de los 8 que se han estado vacunando. Me dan 30 segundos para una pregunta más de un Instagramer. Disculpe, don Danilo, que usted tiene muchas cosas que preguntar, pero le dimos hoy prioridad a los televidentes. Esta persona, Mary, se queja de que le han quitado el vale digital, argumentando que no se registró, cuando sí se había registrado para recibir su bono y que escogió un taller o servicio social, pero aparentemente la excluyeron de la base de datos. ¿Por qué? Sí, mira, nosotros le hemos pedido a las personas
que este tipo de cosas las pueden reportar al 311. Sin embargo, hemos tenido muchas personas que se registraron después del 31 de julio. Ajá. Lo hicieron, por ejemplo, en el día de ayer nosotros recibimos una captura de imagen de pantalla de una persona que nos envió y dice, yo me registré, pero se había registrado el 3 de agosto y el decreto indicaba de que cerraba hasta el 31 de julio. Entonces, importante ver la fecha en que se registró la persona. ¿Y no tiene oportunidad para el próximo mes? No, o sea, realmente el decreto salió. es hasta el 31 de julio. Don Luis, nos ha dejado mucha primicia, mucha orientación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes y a la orden siempre. Con su visita cerramos Debate Abierto, don Danilo. Sí, una semana de mucha expectativa porque esperamos que los números cambien. Se han mantenido, la tasa de positividad de COVID se ha mantenido. No ha habido variación en la tasa de positividad, lo que indica que el proceso de vacunación es realmente prioritario, por no decir urgente, para este país. Nos vamos, gracias por la sintonía. El próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos la mejor semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.